Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestro invitado de hoy es Rodolfo Sanz, diputado a la Asamblea Nacional, fue alcalde, ha sido ministro, fue dirigente de la Causa R, fue dirigente del PPT y ahora es del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tú has pasado por unos cuantos partidos, Rodolfo, ¿no? Bueno, sí, igual que tú. Más o menos, tú ¿no? fuiste de... pues te faltó uno, el MPDín. Tú fuiste de la Causa R, fuiste Sí. del PPT, fuiste del PSUV y ahora eres independiente. Estamos Sí. a mano. Fui el PCB también. Sí, Pero tú fuiste de un partido muy particular, el MPDín. Mira, sí, Movimiento Pro Defensa de las Ideas Nacionalistas. Y el MPDín fue un partido que reivindicó desde su inicio la bandera del bolivarianismo. Tú recuerdas que la izquierda, incluido ustedes, los del Partido Comunista de la época, nos decían que éramos reformistas porque nosotros reivindicamos el pensamiento de Simón Bolívar. Después que llegó el comandante Chávez, los convirtió a todos en bolivarianos, incluido tú. Y algunos salieron católicos, ¿vale? Yo he visto muchos chavistas ahora rezando. No, yo no soy católico. Yo puedo creer en Dios, pero yo no asisto a las iglesias los domingos ni ningún otro día. Yo creo que para uno ser cristiano ¿Pero crees en Dios no o no necesita ser crees? católico. Sí, creo en Dios. ¿Y tú? Creo que hay algo superior, pero no sé si es Dios. Lo que pasa es que lo que no tengo es intermediario en mi relación con él. No tengo Pero no tú visita eras iglesia. ateo antes, porque los partidos comunistas se definen como ateos irreconciliables. Rodolfo y Punto, fíjese, Rodolfo preguntándome a mí, está bien, ¿eh? Porque es que tú siempre preguntas y Claro. yo quisiera que te hicieran un programa de entrevista a ti para ver cómo te Bueno, comportas como puede ser. A lo mejor no me doy esa entrevista. Si me entrevistara yo mismo no me doy esa entrevista. ¿Ves? Pero, por ejemplo, si tú fueras periodista, ¿qué le preguntarías a Rodolfo Sanz, ya que viene por ahí? ¿Qué te parece la situación actual del país? Pero es una pregunta muy papaya, algo comprometedor, más difícil. No, ¿qué te parece la composición de la asamblea y qué expectativa hay con la asamblea? Por ejemplo, yo te nacional? preguntaría, ¿en qué se ha equivocado Rodolfo Sanz y de qué se arrepiente? Mira, no me arrepiento de verdad de nada, Vladimir. Si yo volviera a nacer, haría lo mismo que he hecho. Yo creo que la verdadera libertad del ser humano está en hacer lo que ha querido hacer y en ser lo que ha querido ser. ¿Y tú has logrado eso? Yo he logrado eso. Yo no me arrepiento absolutamente de nada. Errores, equivocaciones, sí, bastante. Si, por ejemplo, se devolviera la historia y estamos en el momento de la división de la Causa R que compartimos juntos, ¿tú te irías otra vez con Pablo Medina o te irías con Andrés Velázquez? Colocado en aquella situación, no me iría con Pablo Medina, porque ¿Y en la de hoy? la vida me dio la razón. No, en la de hoy no estaría con Pablo Medina. Pablo Medina está en una posición absurdamente de derecha. Y digo absurdamente porque no plantea absolutamente nada, no tiene ubicación ideológica, no es social cristiano, no es socialdemócrata, no es socialista, no es progresista, no se define como nada. ¿Y tú eres marxista-leninista, por ejemplo? Yo soy marxista. ¿Leninista? Y sí, y reivindico mucho los planteamientos de Lenin, sobre todo ese brillante análisis de Lenin sobre ¿Tú el imperialismo? el imperialismo. Uh-huh. Un libro que sigue siendo muy útil para la comprensión de la transformación del capital financiero a nivel mundial. Por cierto, lo citó. O sea que tú te diste a Figueroa en estos días un debate de la Asamblea Nacional, y también el tema del partido. Uh-huh. Yo creo un partido de centralismo democrático. Yo creo un partido donde pueden haber corrientes. O sea que si pero tú no estás, grupúsculos. estás muy cerca de ser eso que el presidente Maduro llama la democrático. izquierda trasnochada. ¿Te diste por aludido cuando el presidente habló de izquierda trasnochada? No. Yo creo que en algunos compañeros lo que hay es una posición izquierdista. Uh-huh. Hay lo que Lenin llamaba La enfermedad infantil del izquierdismo y del comunismo, cuando se refería a los comunistas de izquierda que criticaban la firma de la paz de Brest. Uh-huh. Y con el tema de los sindicatos, donde después primero comenzó Bujarin, como tú bien sabes, y después se incorporó ese brillante bolchevique que fue León Trotsky, ¿no? Yo creo que más bien hay ciertas posiciones infantilistas de izquierda que no entienden el momento que vive el mundo, que no entienden que el socialismo es una posibilidad que depende de las circunstancias actuales del mundo. Pero antes se habló que no es socialismo romántico ni ideal, sino que hay es socialismo posible. O sea, socialismo de mercado, pues. ¿Tú crees en el socialismo de mercado? No, el socialismo puede usar perfectamente la planificación del mercado. Los chinos lo demostraron y les fue bien. Porque son hoy la segunda potencia económica del mundo, la primera en exportaciones manufactureras. Es decir, que usando la planificación y el mercado de manera combinada, ¿no?, le fue bien. Si te pidieran un modelo para Entonces, ¿por qué Venezuela, negarlo? ¿cuál modelo escogería? ¿El modelo cubano o el modelo chino? El modelo chino. Yo estoy haciendo un libro ¿Qué sobre no te gusta China. del modelo cubano? Déjame repetir la primera pregunta. He leído bastante el tema chino. En español. Mucho.
he leído el pensamiento de Jiang Zemin, de Deng Xiaoping, todo lo que fue el desarrollo de Mao, el salto adelante, la revolución cultural y las transformaciones que vinieron después de Deng Xiaoping. Si me pregunta ¿con qué modelo tú te identificas mucho más en la visión socialista del mundo? Con el modelo de los chinos. El modelo cubano ha sido un modelo con muchas limitaciones. Recuerda que Cuba es una isla, ¿no? Cuba no tiene, digamos, grandes caídas de agua para generar hidroelectricidad. Cuba tiene poco petróleo y muy alto contenido de azufre. Cuba de verdad ha sido un país que ha hecho un milagro porque tener los indicadores sociales que todavía sigue teniendo Cuba, tener desarrollo en biomedicina, en biotecnología que ha tenido y tiene hoy Cuba, es una proeza. Tú fuiste viceministro para Relaciones Exteriores de América Latina. Y tú para... Ajá, y para Asia y el Medio Oriente, pero vamos a hablar de América Latina. ¿Cuál es la verdad sobre la influencia de Cuba en Venezuela? Del 1 al 10, ¿cuán cierto es eso? Es una exageración que no tiene ningún sentido. Con Cuba mantenemos una excelente relación de hermandad y cooperación, pero decir que Cuba incide en las decisiones dentro del gobierno es totalmente falso, así como nosotros, ni siquiera nuestro comandante Hugo Chávez incidía sobre las decisiones del comandante Fidel Castro ni del comandante Raúl Castro. Es una exageración que busca siempre revivir aquella tendencia al anticomunismo en América Latina, pero que de verdad no tiene ningún asidero en la realidad. ¿Qué te distancia hoy, por ejemplo, del chavismo originario, de eso que viene del MBR 200, del MBR, del Movimiento Quinta República, del naciente PSUV, del cual tú formaste parte ya, bueno, después que el PPT se incorporó? ¿Qué te distancia de lo que es, digamos, el chavismo que no viene del PPT ni de la causa R? Esencialmente nada. Yo creo que en el PSUV se mantiene en lo esencial, en lo fundamental, el legado del pensamiento de Hugo Chávez, ¿no? Chávez fundó la tesis de socialismo bolivariano, ¿no? Y con matices que los hay, que siempre tiene que haberlo, me parece que eso se mantiene. Ahora, que haya la necesidad de, digamos, modernizar en algunos aspectos el pensamiento político del PSUV, yo sí creo. Que haya necesidad de utilizar, digamos, nuevas categorías que den cuenta de los problemas que hoy se desarrollan en el mundo, como por ejemplo esta discusión de la planificación y el mercado, la palabra confort, la palabra bienestar socialista, la palabra progreso. Son elementos que tenemos que comenzar a usar en este siglo XXI. Diversidad. ¿Cómo te la llevas tú con la diversidad? Con cualquier corriente socialista. Muy bien, porque yo no creo en el pensamiento único. El pensamiento único, lo de mí, no existe. Ni pensamiento único de derecha, ni pensamiento único de izquierda. Fukuyama intentó decir que se había acabado la historia. Después tuvo que rectificar y decir, cuando vio los desarrollos de gobiernos progresistas de izquierda en América Latina, no enmarcado estrictamente en la lógica de la política neoliberal, que la historia no se había ido y había regresado. Rodolfo, pasando a temas menos densos, menos complicados que eso, ¿cómo te la llevas con el matrimonio igualitario? Bueno, ese es un debate que se va a dar en la sociedad venezolana. Pero tu opinión, ¿estás de acuerdo con que personas del mismo sexo se puedan casar? Mira, yo creo en la libertad de las tendencias sexuales, ¿no? ¿Cómo es eso? Explícate. O sea, yo creo que la gente puede elegir la inclinación sexual que estime conveniente, pues, porque es dueño de su cuerpo, dueño de su vida, dueño de su pensamiento. Yo no cuestiono, ¿no? Ni el homosexualismo ni la diversidad sexual de las mujeres. Cada quien es responsable de su vida individual. Si me preguntas, ¿tú crees que la sociedad venezolana está hoy lo suficientemente preparada para ese debate? Te digo que no. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho prejuicio, Vladimir. Hay prejuicios de lado y lado, ¿no? Hay prejuicios de quienes comparten la tesis de que debe haber matrimonio. Pero por ejemplo, si dos amigos tuyos se quieren casar y te piden que seas el padrino, ¿tú aceptarías? No, porque a mí no me gusta ser padrino de boda. Siempre he tenido, no sé, una cierta fobia a ser padrino de boda, ¿no? Por esa razón no sería. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa con las bodas? No, porque no me gusta, porque yo veo que la gente se casa y a los 2 meses se divorcia. Y entonces un padrino frustrado, un padrino que o sea, lo que ponen allí como un adorno, decir que se case y luego pelan boda. Sí, porque el padrino da fe de que esa va a ser una unión para toda la vida, así por la iglesia ante Dios Todopoderoso y en el registro civil, etcétera. Y entonces después tú ves que al mes ya están divorciados. Entonces no me gusta ese papel de padrino frustrado. Por eso no sería padrino en ese caso. ¿Cómo te la llevas con la monogamia? Bien. Ajá. Y por ejemplo con el aborto, ¿estás de acuerdo?
Claro, Sí. en la constituyente hubo una discusión profunda sobre ese tema, ¿no? Yo recuerdo el lobby aquel. Había el lobby de los que Recuerda. estaban de acuerdo con el aborto y los que estaban en contra. Cuando uno iba hacia Sí. a salir de la sala, estaban los bandos allí en Sí, disputa. ¿no? ese es otro debate importante que toca mucho, pues, ¿no? El Mire, tema, ¿qué el tema tiene, religioso. ¿qué tiene de feminista Rodolfo Sanz? Todo. Yo creo en la libertad Ujú, y el progreso de las mujeres. ujú. Yo creo en la igualdad de género. No creo en la opresión de las mujeres. Yo creo que Chávez reivindicó esencialmente en la práctica aquello que los franceses habían escrito, ¿no? En la teoría, pues. Yo me considero un dirigente político feminista, de verdad que sí. Y creo que ¿Practica feminismo en tu casa? sí, yo cocino, Vladimir, yo plancho, yo cocino, porque yo me crié con mi abuela. Bueno, Más que un problema de si es así, yo convencimiento. también soy feminista. Porque Sí, yo hago todo claro, eso. no, pero es que la opresión de la mujer se expresa mucho en el hogar. Ajá. O sea, la mujer tiene que cuidar a los niños, la mujer tiene que planchar, la mujer tiene que hacer la comida, la mujer no podía salir a trabajar, la mujer no podía salir a estudiar. Eso es parte de la liberación de la mujer, en los términos concretos, en los términos del día a día. Y yo no tengo ese complejo. Yo en mi casa hago de todo. Las porque mujeres son como me mejores crió mi gobernando. abuela me enseñó a hacer todo. Las mujeres son mejores gobernando que los hombres. Mira, las mujeres a veces son más leales. Ujú. Las mujeres son más centradas en las cosas que buscan. Incluso las mujeres son más leales sentimentalmente, ¿no? Las mujeres son más leales en las convicciones. Yo sí creo eso, lo he constatado a lo largo de mi vida, pues. Por eso soy feminista en cuanto a eso de que las compañeras, las mujeres pueden desempeñar cualquier papel brillante en la sociedad y de hecho en Venezuela lo están haciendo. Acaba de pasar la Navidad, te pregunto, ¿en quién crees tú más? ¿En San Nicolás o en Dios dado? No, yo creo en el niño Jesús. El niño Jesús. ¿Y quién es el niño Jesús de la revolución? No hay niño Jesús. Hay dirigentes, hay líderes, no es como en las iglesias católicas. Yo, en la iglesia, evangélica, ¿no? Cristiana evangélica, donde hay pastores, hay profetas, ¿no? No, en el partido hay dirigentes, jefes y líderes. Eso es lo que hay en un partido político. No hay ni profetas, no hay pastores. Ajá. ¿Y no quién es el hay jefe del mesías. Los jefes del PSUV son, el presidente Nicolás Maduro es el presidente del partido y el camarada Diosdado Cabello es el primer vicepresidente. ¿Y los líderes quiénes jefe operativo del partido. Hay muchos líderes. Jorge Rodríguez es un líder del partido. La vicepresidenta Desi Rodríguez, una mujer muy inteligente y trabajadora, es una lideresa. ¿Tú estás de acuerdo con la alternabilidad por ejemplo, la alternabilidad presidencial? Depende. Ujú. Eso no es un axioma. Eso no es nada automático. Si Es tu decir, voto tú decidiera, evalúas- por tú evalúas ejemplo- la trayectoria de un dirigente, su obra, su vinculación con el partido, su nivel de aceptación en el pueblo. Y con fundamento en eso tú, digamos, tomas una decisión política en el momento en que tenga que tomarla. Lo que es que ver cuál es la oportunidad y cuál es la evaluación que hace el partido y la evaluación que hace el pueblo del desempeño de un determinado líder o jefe de un partido político. Es así la cosa en los partidos políticos. Si hoy tu voto decidiera la continuidad o no de Nicolás Maduro como candidato presidencial, por ejemplo, en unas eventuales elecciones, ¿qué dirías tú? ¿Que sí o que no? Yo no tendría voto porque eso no está planteado ahorita. Ujú. O sea, yo no puedo decir por qué voy a votar si es una situación que ni siquiera hipotéticamente está planteada. O sea, Nicolás es el actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela y es el actual presidente del partido. ¿Qué extrañas de Cuando- Chávez que no ves en Nicolás Maduro? Mira, yo creo que la decisión del presidente Chávez con el presidente Maduro fue, a mi juicio, una decisión acertada. Una decisión acertada. Nicolás Maduro era un hombre muy leal al presidente, un compañero que viene de las luchas políticas y sociales con un altísimo nivel de tolerancia, Y además Nicolás tenía un vínculo internacional importantísimo. Chávez siempre estuvo consciente de que la continuidad de la revolución cubana, de la revolución venezolana, dependía mucho de lo que nosotros fuésemos capaces de hacer de manera en la escena internacional. Chávez no creía en el socialismo en un solo país, por eso, digamos, toda la política de integración para tratar de fortalecer un sistema socialista continental. Yo no me he puesto a hacer una comparación porque son odiosas las comparaciones, Vladimir.
O sea, comparar a un dirigente con otro dirigente, yo creo que no es lo correcto. Cada quien tiene su forma y su estilo de hacer la política. Lo esencial es que Nicolás, a mi entender, ha continuado en lo fundamental el legado del comandante Chávez. Pero yo no me atrevería de verdad a decirte qué tiene Nicolás que le faltó al presidente Chávez o qué tenía el presidente Chávez que le falta al compañero Nicolás Maduro. Creo que en política uno no puede hacer ese tipo de comparaciones porque cada hombre vive su época, cada hombre vive su tiempo. Chávez, sí te puedo decir, era un hombre muy adelantado a su tiempo. Yo siempre he dicho, si alguna observación pudiera yo hacer el comandante Chávez, es que yo creo que Chávez se adelantó mucho al tiempo que le tocó vivir. Eso ocurre con los grandes líderes históricos, ¿no? Y fue un hombre, bueno, extraordinario, un líder de ruptura. Un líder histórico es un líder que provoca ruptura en una sociedad, que cambia paradigmas en una sociedad. Eso fue el comandante Hugo Chávez. Nicolás le ha tocado en lo fundamental, ¿no?, darle continuidad, ¿no?, a la mayoría de esas rupturas y ese legado del comandante Chávez. ¿Quién ha sido el mejor alcalde de Guarena? Yo. Sin duda. Sin ninguna duda. Comparado incluso con el actual. No ha terminado. No lo puedo comparar, tengo que esperar a que termine. Porque tú me dijiste quién ha sido el mejor alcalde. Me hablaste del pasado. ¿Qué le dejaste tú a Guarena? Muchas obras importantísimas, como el bulevar el central de la calle central del pueblo, que era un desastre. La recuperación de la catedral, la recuperación de todas las oficinas públicas, ¿no?, el cambio del sistema de red de agua servida del casco central de la ciudad, un complejo polideportivo en la urbanización Los Naranjos de primera línea, con una cancha techada espectacular, con campos de béisbol, de fútbol muy famoso allá, el Camila Capote, con grama artificial, con apoyo del compañero Potro Álvarez. Digamos, una organización deportiva sólida. Nosotros hicimos, por ejemplo, Vladimir, un sistema de escuela de baloncesto. Tuvimos 2 equipos en primera y en segunda categoría. Nosotros hicimos 2 media maratón internacionales en Guarena. Le dejé 10 empresas que constituí para avanzar hacia un municipio productivo, una mayor recaudación fiscal que la que encontré cuando llegué a la alcaldía. Ahora, eso no fue por casualidad. Yo tuve el apoyo del presidente Maduro. Bueno, un mercado municipal. Oye, porque el metro no ha terminado, ¿vale? Porque no hay recursos. Y ahora yo creo que ese metro hay que redimensionarlo. Ese metro, en mi opinión, debería llegar a Caracas, Vladimir, pero hasta Higuerote. Construir el puerto de aguas profundas en Carenero, ampliar el aeropuerto de Higuerote para convertirlo en un puerto de descarga de mercancía, porque la inversión que ahora hay que hacer no se justifica si ese tren va a ser solo para cargar pasajeros. La inversión de ese tren hasta Caracas debe estar hoy en los 7.000 millones de dólares. En Guarenas Guatire debería estar en unos 500 millones de dólares. Y siendo un tren solo de pasajeros, no se justificaría la inversión. De manera que hay que conectarlo con un desarrollo productivo, con el puerto de aguas profundas en Carenero y con el aeropuerto de Higuerote, que hay que convertirlo, tiene como ampliarse. O sea, eso quiere decir que si no hemos visto terminar ver aquello terminar va a ser más difícil. No, porque tú puedes hacer alianzas internacionales, Vladimir. Tú puedes hacer alianzas internacionales. ¿Qué va a ser más fácil, terminar ese tren o bañarse en el Guaire? No, es más fácil terminar el tren. Es más fácil terminar el tren, nos daría una mayor utilidad desde el punto de vista económico. Yo creo, Vladimir, que hoy la tarea fundamental que tenemos nosotros es la reconstrucción del sistema económico de Venezuela, comenzando por la industria petrolera, desarrollar la industria minera. ¿Tú que estuviste en Guayana? Monetario. ¿Hay que privatizar las empresas de Guayana? No, hay que hacer alianzas estratégicas. Me han dado buenas noticias, ¿no? En la antesala de este programa hay una recuperación sostenida de Bauxilum, hay una recuperación de Sidor, las empresas briqueteras están trabajando a una buena capacidad. Guayana, Vladimir, es la posibilidad cierta más inmediata que tenemos nosotros de un desarrollo económico no petrolero. Yo diría que tenemos que asociar esas empresas, incluso algunas plantas que no hemos terminado, como la segunda siderúrgica, la planta para procesar los pinos de Uberito y convertirlos en papel, en pulpa para papel periódico, papel de imprenta, en alianza estratégica con capital nacional y capital internacional. Por cierto, ya eres diputado otra vez a la Asamblea Nacional.
Tú estarías dispuesto como diputado y como vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo, ¿no? Sí. Y minería también. Sí. A meterle el ojo al arco minero, a investigar eso de arriba abajo para ver si hay algo que no esté bien. Claro, el presidente Moro nos ha pedido que investiguemos. Nos ha dicho, detecten la corrupción donde esté, corrijan lo malo, apoyen lo que esté bien, y nosotros vamos a hacer este trabajo. Él nos ha pedido a los diputados control, nos ha pedido investigación, sí, vamos a investigar todo lo que haya que investigar. Yo creo que y si alguien la te dice, producción de oro es una bueno fuente cilantro, de ingreso pero no de divisa tanto, importante para Venezuela. si alguien te dice, bueno cilantro, pero no tanto, y quieren parar cualquier investigación, ¿qué vas a hacer tú? Sigo investigando, Al costo que sea. al costo que sea. ¿Dónde hay más corrupción, en el gobierno o en la oposición? Bueno, mira, lo que hemos visto con este gobierno interino de Juan Guaidó es desastroso. 1.200 millones de dólares ha señalado vocero norteamericano Mike Pompeo que le fue entregado a Guaidó para ayudas humanitarias, ¿no? Destrozaron un circo y ahora quieren venderla, ¿no? Comenzar a vender acciones de circo, ¿no? Tienen una comisión cercana a los 27 millones de dólares por el pago de por condonar una deuda que tiene Paraguay con Venezuela. Yo lo decía el presidente de la Asamblea, camarada Jorge Rodríguez. No, yo te puedo decir, Vladimir, la corrupción que se desarrolló en el llamado gobierno interino de Juan Guaidó es espantosa realmente. ¿Y la del gobierno actual, de Maduro? Yo no tengo evidencias hoy. Si me preguntas a mí, dentro de unos 5 meses te puedo decir, pero yo no puedo señalar hoy, hay corrupción aquí, hay corrupción allá, porque yo vengo a ser secretario general de gobierno. En Miranda te puedo decir que no hay corrupción, yo no sé dónde hay o no hay corrupción, porque nosotros no hemos iniciado. Se reveló una información de unas supuestas cuentas en Suiza por 10.000 millones de dólares de gente ligada al gobierno. ¿Qué sabes tú de eso? Nada, ¿de quién? Bueno, esa es la información, yo no te puedo dar nombre porque eso es lo que leí. Bueno, pero es una información vaga de gente vinculada al gobierno, hay mucha gente vinculada a los gobiernos. Incluso la corrupción de gente vinculada a los gobiernos no necesariamente es corrupción de los gobiernos. Hay gente que puede usar contactos, vínculos, un gobierno para hacerse millonario o multimillonario. Y a veces ni siquiera funcionarios del gobierno están involucrados en esos casos de corrupción. De manera que es una denuncia muy abstracta, muy genérica. No lo hago yo, no lo hago yo. Se publicó en la prensa. Bueno, quienes lo hayan publicado en la prensa. Pero por ejemplo, quienes lo hayan publicado, una denuncia genérica, las denuncias se hacen con nombre y apellido. Fulano de tal tiene 10.000 millones depositados en tal o cual banco, en tal o cual paraíso fiscal, con cuentas cifradas, con tales y cuales números. así que se hacen las denuncias, porque hacer denuncias irresponsables, Vladimir. Y tú tienes pruebas de todo eso lo que dijiste, por ejemplo, sobre que haya plata que esté en manos de Guaidó o que esté en manos de otro dirigente opositor, eso es tangible. Es evidente lo que dijo Mike Pompeo, que habían entregado al gobierno interino de Guaidó que por cierto fue desmentido por José Guerra, millones de dólares, ¿no? Es evidente lo que hicieron con Circo, es evidente los recursos que se han retenido en los bancos de Portugal, el oro de Inglaterra, y es evidente que las ayudas que esos gobiernos le han dado al llamado gobierno interino de Juan Guaidó tienen que ver con los fondos retenidos de Venezuela y con los activos confiscados al país, Vladimir. Es evidente. Mira, ¿a qué le teme Rodolfo Sanz? A nada. Ni siquiera a la muerte. A mí me dio COVID, Vladimir. Ni a las inyecciones, nada de eso. No, a mí me dio COVID. Te dio COVID. Y hubo un momento que me sentí muy mal. Y te lo confieso, casi en un momento, y por eso quiero que te cuides, hermano. En un momento me sentí que me podía morir. Pero en ese caso lo tomé, Vladimir, te lo confieso, con naturalidad. De manera que no le temo a nada, pues, ni a la muerte. Y en cuanto a los vivos, no le temo a nada ni a nadie. Pues. Yo he sido libre, Vladimir. Te dije ahorita qué es realmente la libertad del ser humano. La libertad no es disponer de grandes fortunas, de bienes, no. La libertad es haber hecho lo que tú has querido hacer en la vida. Y haber sido y ser lo que tú has querido ser y quieres ser. ¿Tú crees en la vida después de la vida o después de la muerte? Eso es un misterio. Es un misterio. Yo creo, Vladimir, en la energía. Yo creo que aquella fórmula de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Es un misterio que va a seguir siendo así hasta que regrese alguien y diga, yo me morí, he regresado a la vida, mira, la cosa ya es de tal o cual manera, ¿no? Pero bueno, uno siempre tiene la duda, ¿no?
¿Crees en la democracia? Profundamente. O sea, que te gusta la democracia con energía. No, me gusta la energía y me gusta la democracia. ¿Te acuerdas aquella vieja consigna de Carlos Andrés Pérez? Por Democracia eso, con energía. por eso lo digo. No voy a caer en tu trampa. Porque yo también tengo unos cuantos años. Yo sé. Rodolfo, ¿en qué se diferencia y en qué se parece el Partido Socialista Unido de Venezuela a Acción Democrática? Ya casi vamos terminando. Mira, Acción Democrática en su fase importante fue un gran partido de masa. Fue un gran partido de masa. Yo creo que aquí ha habido dos grandes partidos de masa en la historia política de este país. Acción Democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Se parecen en el alcance de masa que han tenido ambos partidos. Y Acción Democrática al principio tuvo un proyecto. La Constitución del 47, que fue una constitución progresista, Vladimir, que es una de las primeras constituciones que introduce la justa distribución de la riqueza, que fue a mi juicio una constitución keynesiana. Yo leyendo un trabajo de Rómulo Betancourt en Venezuela Política y Petróleo, sabiendo yo, teniendo la presunción de que Betancourt había sido keynesiano, efectivamente encontré un paisaje donde Betancourt habla en ese libro muy bien de John Maynard Keynes. La Constitución del 47 fue una constitución progresista, le hicieron los ADECO, que tuvieron el 96% de los escaños de la constituyente del 46. Algo así como lo que tiene el PSUV hoy. Y el PSUV, sí, se repitió la historia en cuanto a una fuerza política con una amplia hegemonía. Acción Democrática en aquel tiempo ejerció esa hegemonía. El PSUV también en el 99, ¿no? Tuvimos el 96% de los escaños de la constituyente. En eso se parece en que a ver, tuvo al principio un proyecto, el PSUV tuvo y tiene un proyecto, y en la penetración de masa que tuvo Acción Democrática y la penetración de masa que tuvo y tiene el PSUV. En eso hay una similitud, pero con grandes diferencias cualitativas, ¿no? Desde ahora, luego, no tú dijiste que no le tenías miedo a nada, pero no temes que pueda ocurrir un final del chavismo como lo ocurrió en los ADECOS después de la Revolución del 45. No creo, Vladimir. No creo, porque una cosa y una de las grandes diferencias es que el chavismo ha sembrado mucha conciencia política en la población. Si tú dices, ¿cómo ha resistido el chavismo con toda la crisis económica generada por el bloqueo, por las sanciones y también por algunos errores que hemos cometido? Pues lo ha dicho de manera autocrítica en reiteradas oportunidades el presidente Nicolás Maduro, porque no es verdad que todo lo malo lo ha hecho Donald Trump o lo hizo Obama. También nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad y tendremos que asumirla, pero la resistencia ha sido el producto de la conciencia del nivel político, de politización que alcanzaron las bases del chavismo y en general toda la sociedad venezolana. Yo creo que por esa razón no va a haber nunca un final parecido del PSUV respecto a lo que fue el final de Acción Democrática. Toda la apelación que hay en Venezuela, que pasa mucha gente en Venezuela, ¿es producto de las sanciones o de errores? No, ya te respondí. Si tú me dices a mí, ponlo en porcentaje, yo creo que el 90%, Vladimir, son las sanciones. Porque un país, Vladimir, que no puede importar repuestos, que no puede exportar petróleo y vivía del petróleo. Un país que tuvo en el 2005, Vladimir, en el 2008, 70 mil millones de ingresos por concepto de petróleo. Y el año que acaba de finalizar, solamente logró ingresar 743 millones de dólares. Y un país que no puede hacer absolutamente nada. Mira, Rodolfo, ya terminaste. Y un 10%, va a completarte la ecuación porcentual, y un 10%, Vladimir, sí, errores, omisiones, defectos, ¿no? que hemos tenido nosotros en la revolución, y que, como ha dicho el presidente Maduro y también el camarada Diosdado, yo lo comparto, tenemos que corregirlo y tenemos que rectificarlo. ¿Un pecado que confesar? A veces he sido muy romántico. En política uno debe tener pasión, pero uno no debe ser romántico. Como uno debe demostrar lo que dice, yo te voy a pedir que cante una canción romántica para que nos despidamos. Ahí ya tú ves como el que nada sabe conoce más que aquel que cree que sabe, y aunque pagué por mis viejos errores, aún guardo en mí amargo sin sabores. Hasta aquí Vladimir y punto. Eso es Rubén Blades. El pasado no perdona, Rubén Blades. Muchas gracias, Rodolfo, por habernos acompañado. Será hasta la próxima.